Hola, Youtubers. Hoy vamos a recurrir a un clásico, porque después de un año de existencia de este canal y de 100 vídeos publicados, ya es hora de recurrir a los clásicos, como es un Bug Howl. Pero tengo un pequeño problema con la pronunciación de Howl, porque he oído que se dice así, o se dice en ocasiones Hal, Howl, Hael, incluso Hail. Y la verdad es que para no andar dando saltos, ni que fuera Mick Jagger pronunciando Angie en la canción del mismo título, que lo dice de varias formas diferentes, bueno, pues nosotros hemos decidido convertir este recorrido por los libros en un montón de libros. Así que vamos a llamar a estas apariciones algo así como Book Hip. Y si os apetece que sigamos por este camino, pues solo tenéis que decirlo en vuestros comentarios. Ya tomamos como modelo el de hoy, veintitantos libros, algunos de los cuales ya he leído, otros tengo a medias, otros no he leído, pero sé algunas cosas de ellos. En definitiva, una variación suficiente, también por diferentes géneros y diferentes especialidades, para que cada uno de vosotros pueda encontrar en esta historia algo que les pueda interesar. Así que vamos a empezar por los libros que he leído, que siempre es mejor caminar sobre seguro, y luego ya iremos con aquellos otros que tengo amontonados a la espera de encontrar el momento para leerlos. Bueno, y por empezar muy bien, voy a empezar por el libro que más me ha gustado en estos meses desde el comienzo de la temporada, es decir, desde septiembre aproximadamente. Creo no equivocarme al decir que Un verdor terrible de Benjamin Labatut es un libro verdaderamente excepcional. Este es un libro de relatos, relacionados con la ciencia. No es que en él vayáis a encontrar tremendas fórmulas difíciles de explicar o conceptos excesivamente complicados que os hagan saltar la cabeza. No, este es un libro donde se habla de científicos y de cosas relacionadas con la ciencia, pero al mismo tiempo son cuentos absolutamente magníficos. Por ejemplo, tomemos la historia del azul Prusia, que así al pronto parece que no tiene demasiada importancia, ¿no? Bueno, pues el azul Prusia es un componente que se inventó un alquimista hace 200 años porque estaba buscando otras cosas, y aquí se cuenta la historia, y acabó siendo el gas ciclón que a tanta gente mató durante la Segunda Guerra Mundial, el que utilizaban en algunos lugares, en los campos de concentración, campos de exterminio nazis. Bueno, pues toda esa historia está contada en apenas 30 páginas de manera asombrosa. Las broncas que tenían los representantes de la mecánica cuántica, pues también aparecen aquí, que Heisenberg opinaba tal cosa, que Schrödinger creía que el gato estaba verde o muerto o triste y azul, o bueno, ya sabéis el problema del gato de Schrödinger, ¿no? Bueno, pues esta gente tuvo conflictos entre sí. Einstein también aparece por aquí porque hay un soldado excepcional en la Primera Guerra Mundial que ha descubierto que Einstein tenía razón cuando hacía sus formulaciones, y además lo descubre en un pispás, un tipo verdaderamente genial, cuya vida pues no fue precisamente muy satisfactoria y acabó en esa Primera Guerra Mundial. Bueno, este es el tipo de relatos que oculta este verdor terrible, escritos de manera verdaderamente sensacional, con una precisión, con un encanto, con un completismo asombroso que a mí me ha gustado mucho, y por eso os digo que este es un libro excepcional. Vamos con otro que también es un libro estupendo, se titula La oscuridad es un lugar, y su autora es Ariadna Castellarnau. Bueno, esta es una escritora nueva que aparece en el mundo de la literatura con un volumen de cuentos inquietantes, al estilo un poco, porque siempre tenemos que establecer aquí ciertas comparaciones, de Mariana Enríquez, la gran escritora argentina, que es muy buena con los cuentos, que ha publicado alguna novela, que Nuestra parte de noche, que consiguió el premio Herralde de novela, pero que ella se mueve mejor en los cuentos, y es que yo creo que este tipo de narraciones tienen mejor cabida en las de corta duración que en las grandes novelas, donde a veces se pierde un poco la medida de las cosas. Bueno, La oscuridad es un lugar, ya digo, es la historia, las varias historias de personajes que se encuentran en un lugar equivocado, en un momento determinado en el que no deberían estar allí. Gente que camina por un mundo generalmente ominoso, preocupante, son gentes generalmente bastante naïfs, bastante inocentes, gente que no sabe muy bien qué es lo que hace y se encuentra con situaciones, no diría yo terroríficas,
incluso en alguna ocasión sí, pero que van creando esa atmósfera de peligro, esa atmósfera de que yo no debería estar aquí y a ver cómo salgo de todo esto. Es cierto que los personajes, en líneas generales, incluso los más inocentes, pues parecen perturbados por algo, y hay un aire malsano en todas las narraciones. Y yo creo que, entre otras cosas, el siguiente volumen de cuentos de Adriana va a ser excepcional. Aquí quizá le falta todavía un mejor pisar, un dominio mejor de lo que está contando, pero con todo resulta tremendamente atractivo. Bueno, segundo volumen de cuentos, ya es el momento de llegar a la novela. El colibrí, de Sandro Veronesi. Sandro Veronesi es un autor italiano que tiene un montón de libros, de los cuales solo se han publicado 3 en castellano, pero que dicen que son lo mejor de su producción. En el caso concreto del colibrí, nos cuenta la historia de un tipo al que llamaban el colibrí de pequeño por ser así un poco pequeñito y siempre muy inquieto. Ya sabes que el colibrí mueve mucho las alas, y empieza casi como una comedia. Empieza con la aparición del psicólogo de la esposa del protagonista diciéndole que tiene que contarle una cosa terrible. Claro, esto es un acto verdaderamente irregular, ¿no? Un saltarse las condiciones de su profesión, que son anunciadoras de una cosa verdaderamente terrible. Bueno, al final no es tan terrible, pero sirve para que, por ejemplo, el autor incluya a partir de ese momento en determinados capítulos conversaciones con ese psicólogo que están narradas en forma teatral, es decir, diálogo, diálogo, diálogo y diálogo. Y luego hay primeras personas y luego hay visiones generales, es decir, Veronesi utiliza prácticamente todos los recursos que da la narrativa para ir contando la historia de este hombre, que ya digo, en principio tiene su cosa, porque el individuo en cuestión es un tanto divertido y frívolo y dado al jolgorio, pero conforme van pasando las páginas la cosa se enturbia y cada vez más vamos llegando al drama. Y no voy a contar más porque tampoco es plan, pero sí diré que en líneas generales me parece una novela bastante bien medida, calculada y contada. Así que si os parece que podéis disfrutar con las andanzas de este personaje y todos los que le rodean, que está muy bien, aquí aparece toda su familia, todos sus amigos, todo el mundo de Florencia, que es donde nació este hombre, y que, bueno, pues nos va a servir para darnos una vuelta por los acontecimientos de los últimos años en Europa y en el mundo, al mismo tiempo que conocemos estas vidas. No soy yo muy de leer novela histórica, pero bueno, de vez en cuando, por aquello del trabajo de entrevistar a los autores, he leído La ciudad enfurecida de Sergio Martínez. Sergio Martínez es un escritor casi novel. Bueno, él ha escrito mucho de lo que es su profesión, es decir, la historia, y ha escrito libros de historia, no narraciones de historia. Y la verdad es que ha publicado antes que esta una novela titulada Las páginas del mar, que publicó hace 5 años. Y ahora ha vuelto con La ciudad enfurecida. La ciudad enfurecida es Pamplona. La Pamplona del siglo XIII, donde hay muchas fuerzas encontradas peleando por lo suyo cada uno, y la verdad es que crea un escenario y unos personajes muy creíbles, gran parte de los cuales son, por cierto, históricos. La reina, la princesa, el rey que muere, los diferentes reyes de Aragón, Castilla, Francia, que se disputan el territorio, y luego además está ese problema que tiene la propia Pamplona, que está dividida en 3 burgos, la Navarrería, que es donde viven, digamos, los naturales del país, otros más que están ocupados prácticamente por franceses que en su momento llegaron allí para colonizar el lugar, digámoslo rápidamente. La gran virtud que tiene esta novela, además de contar cosas muy interesantes, es que está muy bien escrita en el sentido narrativo. Pasan muchas cosas, pasan muy rápidamente, los personajes se van sucediendo y la narración es en primera persona, siempre con diferentes personajes. Hay una serie de iconos que aparecen aquí, que corresponden a cada uno de los personajes principales. Y uno, al comienzo del capítulo, ya ve quién va a ser el narrador de ese capítulo. Y aquí tenemos algunos personajes reales, como Blanca de Artois, Pedro Sánchez de Monteagudo, García Almoraviz, el obispo Almenengol, Guillem Annelier, que es un escritor que da un poco de unidad a toda la historia, y luego algunos personajes inventados, como Anaís o Íñigo, que serán la parte romántica de la historia. Bueno, es un libro, como veis, bastante grueso, interesante, que se lee muy bien, se disfruta. Bueno, yo lo he leído y ha estado bien. Sergio Martínez, La ciudad enfurecida.
Vamos a entrar ahora en el terreno del thriller. Hay muchas e interesantes muestras, pero bueno, yo os presento estas. Los ausentes, escrita por Juana Cortés Amunarriz, que es una escritora vasca que ha escrito multitud de novelas para niños y para jóvenes, también algunas para adultos, y esta es una muestra. Los ausentes es una historia, la historia de un secuestro, en la que un profesor universitario, que durante un tiempo se ha significado bastante en los medios de comunicación contra ETA, es secuestrado y porque hay un plan A que consiste en secuestrar a alguien que se lo pone difícil, entonces recurren al plan B y el plan B es secuestrar a este hombre. Entonces avisan a su mujer de que han secuestrado al individuo en cuestión y le dicen que al día siguiente vaya a denunciar el secuestro, pero no hasta el día siguiente. Ella efectivamente al día siguiente va a la comisaría y no hace lo que le dicen. Pero bueno, ya ahí me paro en la narración de la historia porque no voy a destruir el misterio, ya que Los ausentes, que tiene un fondo político evidentemente, es también y sobre todo un thriller, casi una novela de aventuras, donde se van presentando en capítulos muy breves a los diferentes personajes con lo que hacen. Por un lado tenemos a los miembros del comando, por otro a los jefes, por otro a los ideólogos, por otro tenemos al secuestrado, a la mujer del secuestrado, a las familias de algunos personajes. Todos ellos van incluyendo sus acciones y sus opiniones en determinado momento. La verdad es que la historia se lee fantásticamente y tiene momentos de sorpresa como tiene que tener un buen thriller. Y luego al final además se viene a redondear prácticamente toda la historia mencionando qué es lo que pasa con los personajes, con todos los personajes menos con uno, un camionero que se ha perdido por el camino, pero no se lo tendremos en cuenta. Otro thriller muy interesante es el de Susana Rodríguez Lezaun, que es una de las escritoras de thriller más interesantes de estos momentos. Bajo la piel es una novela que empieza un nuevo ciclo para ella, porque tiene una primera trilogía protagonizada por un comisario de Pamplona, con 3 novelas evidentemente, donde se cuentan diferentes casos y también la peripecia personal del individuo, y luego se metió en una historia titulada Una bala con mi nombre, que es una novela que ocurre en Estados Unidos, una novela independiente, con una trabajadora de un museo que se ve metida en problemas. La autora dice que las primeras eran novela negra y esta era un thriller. Bueno, a veces ya sabéis que la frontera entre los géneros es muy delgada y no sabemos exactamente en qué lado estamos. Con Bajo la piel vuelve de nuevo a Pamplona y vuelve a contarnos la historia de un personaje y el mundo que le rodea. En este caso, la protagonista es una inspectora de policía, se apellida Piel de Lobo y tiene pues a un compañero de investigaciones y tiene a un jefe y tiene al comisario jefe que le pone las cosas difíciles. En ese sentido es una novela bastante convencional en el sentido, ya digo, que cuenta historias que nos pueden resultar familiares. El asunto está con qué tono se cuenta y cuál es la velocidad de narración y cuántas cosas se van poniendo para que la historia cobre cuerpo y sea interesante. Y en ese sentido, Susana la verdad es que lo hace todo muy bien y uno lee la novela como si no hubiera un mañana, que uno quiere seguir leyendo las peripecias de los personajes. Seguramente tendremos más historias de Piel de Lobo y compañía, pero esta es la primera, por si os sirve para iniciar la serie. Dejamos el thriller, volvemos mejor a los relatos con Laura Ferrero, que es una escritora que escribe muy poco, y lo digo desde el punto de vista de que me gustan mucho sus libros. Acaba de publicar La gente no existe, que son 17 relatos bastante inquietantes en líneas generales, autobiográficos algunos de ellos, porque cuenta la muerte de sus abuelos o también sus relaciones familiares con su padre, por ejemplo, pero digamos que en líneas generales lo que traza con más exactitud es un análisis social de la vida que llevamos actualmente, no necesariamente con el COVID, que no, que el libro está escrito antes, pero sí la vida de la segunda década del siglo XXI, y con algunos personajes también preocupantes. En ocasiones pues hay gente enferma, en ocasiones hay gente que rompe, en ocasiones hay gente que sabe hacer las cosas de una manera y otras de otra. Por ejemplo, lo de las rupturas, hay un cuento que es un auténtico mazazo a la idea del amor romántico, por ejemplo, y sus consecuencias y sus finales, y luego hay una historia de abandono que está contado de manera
un poco más divertida, porque al fin y al cabo no es una historia agradable, pero que está muy bien. Y luego hay montones de historias siempre muy bien contadas y muy satisfactorias. Nos vamos ahora, volvemos al thriller, pero en este caso el internacional, con un autor israelí llamado Dror Misani, y la historia es 3. En realidad, más que un thriller, esta es una novela que mezclaría todo lo anteriormente comentado, porque tenemos 3 historias de, digamos, amor, no aclararé más, en la que un personaje va atravesando la vida de 3 mujeres diferentes. Hay, por supuesto, algunos elementos de thriller, pero sobre todo es la vida de estas gentes lo que nos cuenta y lo que nos interesa. Y lo cierto es que lo cuenta muy bien, es muy atractivo, tiene sus puntos de misterio, incluso tiene su afán de despistar un poquito al lector para que no sepa muy bien en qué territorio se está moviendo. Hay, por supuesto, investigadores, y hay de todo lo que tiene un thriller, pero sí quiero decir que 3 es una de las novelas de este tipo más originales que he leído últimamente, así que tenedlo en cuenta. Vamos ahora con un libro que nos acerca al, digamos, la ciencia ficción. Pues no sé qué deciros, se titula GRM Brainfuck y está escrito por Sibyl Berg. Y ya veis, la portada es un poco desconcertante. Es cierto que uno se pone a leer esto como si fuera una novela futurista que habla de aquí a 10 años, pongamos, aproximadamente. Pero luego uno se da cuenta de que esta novela cuenta la vida tal y como es hoy, a pesar de que ocurre en lugares tremendamente peligrosos, algunos descarnadamente peligrosos, con la vida de unos personajes siempre al borde del peligro, en situaciones de necesidad casi absoluta. La cuenta la novela fundamentalmente adolescentes que quieren abandonar el lugar en el que habitan porque no es un buen sitio y en definitiva ellos hacen lo que pueden y lo cuentan a su manera. Cada uno de los capítulos están contados por los protagonistas de ellos y van saltando de uno a otro hasta que las cosas se van mezclando. Es un encaje de bolillos bastante difícil de hacer, pero ningún problema para leerlo. Es muy atractivo este libro, de verdad, y además proporciona muchos ratos de lectura porque es bastante grueso. Y las voces me parecen lo suficientemente originales como para recomendarlo entusiastamente. Así que aquí queda la novela GRM Brainfuck, escrita por Sibyl Berg. Y nos vamos ahora a los ensayos. Vamos pues con algunos ensayos interesantes. Filosofía ante el desánimo, de José Carlos Ruiz. José Carlos Ruiz es un filósofo que, además de dar clases sobre esto, se ocupa en la radio de dar clases de filosofía. Es decir, que tiene la costumbre de hablar de estas cosas un poco difíciles de manera sencilla y directa. Lo malo del libro, digámoslo lo primero, es que Filosofía ante el desánimo parece, por una parte, recurrir a los libros de autoayuda y por la otra parece que nos va a dar soluciones para el momento tan difícil que estamos viviendo y que llevamos tanto tiempo viviendo. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. El propio José Carlos, en principio, ataca a los libros de autoayuda diciendo que eso de si quieres puedes, marca tu propio destino, haz lo que quieras, eso a veces pues no da resultado. Es más, acaba atacando incluso a la sacrosanta frase de conócete a ti mismo, que es uno de los principios filosóficos de los griegos que queda muy bien, pero bueno, él le parece que este término, esta frase ha sido retorcida y utilizada de manera torticera y no le acaba gustando. Él mismo reconoce que la filosofía es un género aburrido, pero lo reconoce a mitad del libro, cuando ya estás metido en ese jaleo. Y a través de diferentes cuestiones, como puede ser la identidad, el amor, la amistad, la vejez, el dolor, un montón de cosas, pues nos va mostrando cómo es el mundo y menciona multitud de autores que a lo largo de los siglos han venido pensando sobre estas cosas. El asunto está en que, como dice él incluso al final, este libro lo que hace no es dar soluciones, sino que espero que el libro haya servido como diagnóstico y prescripción. Es decir, el libro no te va a decir qué es lo que tienes que hacer o pensar o cambiar en tu vida para sobrellevar estos tiempos tan complicados como los que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues al final se queda uno un poco como diciendo, José Carlos, podías haber dado, no sé, un placebo para convencernos de que la filosofía viene bien.
Tenemos otro libro en torno a asuntos difíciles, como es la sociología, la economía y demás. César Rendueles, uno de los autores que últimamente piensan más en estas cosas, ha escrito Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista. Si no habéis pillado la contradicción del título, pues la verdad es que puede resultar sorprendente. Pero os lo explico rápidamente sin recurrir a todo lo que cuenta aquí César Rendueles. Está contra la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Pues porque si aplicamos la igualdad de oportunidades absolutamente a todas las personas, los que ya estén arriba seguirán estando arriba, porque tenemos la misma medida que para los que están abajo, que seguirán estando abajo. Es decir, está contra la igualdad de oportunidades, pero está por la situación igualitaria. Es decir, a los de abajo hay que darles más y a los de arriba, pues limitarles un poco el crecimiento para que las cosas se vayan aproximando. Evidentemente es algo que va a resultar difícil de conseguir, pero el bueno de Rendueles se pega aquí 300 páginas aproximadamente contándonos qué es lo que está mal en el mundo, cuáles son las posibles soluciones sobre lo que está mal en el mundo y qué es lo que podemos hacer también nosotros mismos por ayudar un poquito en este empeño igualitarista. Así que si queréis entrar en este territorio, aquí tenéis Contra la igualdad de oportunidades de César Rendueles. Me voy ahora con un libro que reconozco que me toca más de cerca, que es La radio, y que Gorka Zumeta ha escrito subtitulándolo El acompañante silenciado. Bueno, aquí hay muchas teorías sobre la radio, incluso hay valoraciones sobre lo que ahora mismo es la radio. La radio es eso que iba a acabar hace mucho tiempo porque la iba a matar la televisión, la iba a matar el cine y como era aquello de que el vídeo mató a la estrella de la radio, pues todo el mundo ha estado matando a la radio, pero ahí está ella aguantando y no solamente en el formato en el que habitualmente se escucha. Ahí están los podcasts, que al fin y al cabo es radio, evidentemente, que el público, pues como estos vídeos, los ve cuando quiere, en este caso los escucha, y se acabó. Y en alguna medida, la radio, aunque esto no se dice, ha impregnado a la televisión de tal forma que mucha parte de los programas más vistos y los más abundantes son radio. Es gente sentada alrededor de una mesa hablando sobre un determinado tema y con la inclusión de algún corresponsal que está en algún sitio, lo que ha hecho la radio toda la vida. Así que la radio de alguna manera sigue estando con nosotros. Y aquí pues hay fundamentalmente la opinión de gente que ha trabajado en la radio, que da diferentes versiones de lo que es la radio y nos dice que la radio, colegas, tiene para mucho rato. Nos vamos a la ficción de nuevo. Así como estos libros sí los he leído, los ensayos, los que vienen ahora no los he leído, pero os voy presentando a los autores. Kate Atkinson tiene un personaje llamado Jackson Brodie. Hace muchos años, 10 años, publicó 2 novelas en las que aparecía este personaje que había sido militar, que luego fue policía y acabó siendo detective privado. Lo curioso del caso es que la autora abandonó al personaje y durante 10 años no ha escrito nada sobre él. Bueno, pues ahora vuelve con este libro titulado Cielo Interminable y además ha reeditado las 2 primeras novelas en bolsillo, algo que era ya inencontrable porque, claro, después de 10 años la cosa, a la velocidad en que se publican libros, son inencontrables. Así que si queréis tener los 3 libros, están ahora. La verdad es que la autora escribe muy bien y habla de cuestiones que todos conocemos. En este caso, Jackson ha pasado ya de ser policía y hasta de ser detective privado y malvive con algunos encargos, pues igual no demasiado brillantes. Y en esta novela, pues está en compañía de su hija y están un día en un lugar de esparcimiento y hay un problema. Y claro, pues a partir de ese momento Jackson tiene que intervenir para sacar adelante la historia. Yo leí las 2 primeras novelas de la autora y la verdad es que me gustaron. No sé cómo es esta novela, pero tengo que pensar que sigue siendo excelente y muy, muy entretenida. Así que ahí os lo dejo. Otra autora que no he leído, pero que sí leí en su momento, es B.A. Paris, que acaba de publicar El Dilema. Esta autora escribe fundamentalmente lo que se llamó domestic noir. Es decir, aquello de, mi marido es un asesino o será inocente a pesar de las muchas muestras que tengo de que el tipo es poco recomendable.
Bueno, pues la verdad es que hubo un momento con la chica del tren y eso, que este Domestic Noir pasó a primer plano. Había algunas cosas fantásticas, como El Perdida, por ejemplo, que luego fue llevada al cine, pero lo cierto es que el género no iba muy allá. ¿Qué es lo que ha hecho la autora? Pues reconvertirse y escribir otras cosas. Aquí cuenta la historia de una fiesta de cumpleaños, la protagonista va a cumplir 40 años, se replantea su vida, porque parece que eso de los 40 es un momento clave para replantearse la vida, y a partir de ese momento, con un misterio, un secreto que guarda uno de los que allí están y demás, pues la cosa empieza a complicarse y no sabemos dónde acabará. Seguimos. Vamos ahora con uno de los autores que más sorprendió hace unos años cuando apareció, Jesús Carrasco, el autor de Intemperie. Y yo diría que prácticamente está todo dicho, porque esa novela fue tan fulgurante, apareció de manera tan sorprendente y llevó a su autor a tal altas cotas de popularidad que no recuerdo algo semejante en muchos años. La verdad es que había motivo para ello. Y a veces es cierto que un autor novel tiene ciertas ventajas porque nadie conoce su historia anterior y entonces esa sorpresa puede surgir más fácilmente que con alguien a quien conocemos muy bien. Bueno, se han dado casos en todos los sentidos. Jesús Carrasco, después de ese enorme éxito, la novela fue llevada al cine y aunque no tuvo tanto éxito, la dirigió Benito Zambrano y estaba bien. Lo cierto es que Jesús Carrasco escribió una nueva novela, La tierra que pisamos, que sorprendió. Y la verdad es que hizo bastante por acabar con su mito. Es curioso, ¿verdad? Cuando leemos una novela esperamos que la siguiente sea continuación o algo semejante y que no nos desconcierte. Bueno, pues La tierra que pisamos prácticamente era una distopía en la que contaba cómo eran las cosas de aquí a poco tiempo. Y eso, pues a los prebostes de la crítica no les hizo demasiada gracia y lo cierto es que Carrasco fue denostado bastante y la novela no tuvo ningún éxito. En realidad es una magnífica novela también, quizá no tan brillante como Intemperie, pero que merece mucho la pena. Bueno, parece que Jesús ha pensado las cosas y ha escrito una nueva novela. ¿Hasta qué punto los lectores y los críticos no modelamos lo que va a ser la obra de determinados autores? Quizá Jesús, si su segunda novela hubiera sido un éxito, hubiera hecho otra cosa diferente. Bueno, yo creo que aquí se ha ajustado un poquito más a lo que cree que se espera de él. Llévame a casa es la historia de Juan, un personaje que ha vagado por el mundo, pero que de repente se ve en la tesitura de volver otra vez a casa y cuidar de su madre y vivir en unas condiciones que no le son satisfactorias. Y la relación entre estos personajes, la hermana, el resto del mundo, es lo que cuenta Llévame a casa. No he leído la novela. A mí me gusta Jesús Carrasco, sus dos novelas me han gustado mucho, pero no sé qué decir de esta, la verdad. Tenemos ahora a John Lanchester, un autor inclasificable. Ha probado prácticamente de todo y la verdad es que casi siempre ha experimentado no de manera abrumante o abrumadora, que sería lo correcto, sino que es un tipo que en cada novela, hablando de lo que habla, introduce algunos elementos de renovación y de diferencia. En esta ocasión El muro tiene un título muy transparente. Habla de una isla, Inglaterra, donde se establece un muro y una vigilancia para que no lleguen los otros. Y lo digo literalmente, no entra en detalles quiénes son los otros, pero ya se pueden imaginar que la cosa va de que, vienen los bárbaros y van a acabar con nuestra civilización. Es una novela no excesivamente larga, que, insisto, también toca diferentes aspectos narrativos de manera sorprendente y que, teniendo en cuenta cómo es Lanchester, que casi siempre es satisfactorio, pues yo creo que este libro va a gustar, o por lo menos a mí me va a gustar. Tenemos ahora aquí a Daryl Gregory, al que no conozco de nada, pero que tiene un libro titulado Estamos todos de puta madre. Y a mí me ha parecido un título lo suficientemente atractivo como para presentároslo. Y cuenta la historia de un grupo que están trabajando con un psicoanalista y que, pues ocurren historias extrañas y uno empieza a preguntarse, en realidad estoy leyendo la contraportada prácticamente, no leyendo, recitándola de memoria, pero ocurren cosas extrañas y acaba el lector preguntándose si verdaderamente estos individuos conocen la verdad de las cosas y el resto vivimos en el mundo de Matrix o algo por el estilo. Reconozco que ha sido casi la butade de decir, mira qué título más estupendo, vamos a hablar de ello, pero yo creo que tiene posibilidades. Señor del espacio y el tiempo es una novela de Rudy Rucker. Este es un autor al que había perdido la pista hace 30 años, de verdad.
por lo menos 30 años. Escribió una novela titulada Software, que no era nada del otro mundo, pero que era muy curiosa y muy entretenida para leer, y desapareció para nosotros, y ahora nos la devuelve Ediciones Gigamés con este Señores del Tiempo y del Espacio y del Tiempo, que pretende ser un pequeño cachondeo sobre las novelas de ciencia ficción y sobre los viajes en el tiempo, las paradojas que esto crea, las aventuras espaciales, vamos, como la guía del autoestopista galáctico, pero un poco más concreta y más centrada en las historias relacionadas con los tópicos de la ciencia ficción. Tenemos a una estrella que es Chuck Palahniuk, que es el tipo aquel del Club de la Lucha, y de un montón de novelas más. Yo lo he leído con bastante frecuencia y con gran satisfacción, y reconozco que Palahniuk no es siempre rompedor y revolucionario, pero siempre tiene algunos elementos muy interesantes. Ahora publica El Día del Ajuste, y El Día del Ajuste es un libro que ha escrito alguien que está metiendo en la cabeza de las masas la idea de que hay que acabar con los privilegiados y que ha llegado el momento de la venganza. Y entonces se crea una revolución, esa que no será televisada, como contaban en una canción hace mucho tiempo, y que hay que salir a la calle a vivirla. Insisto, Palahniuk siempre da sorpresas y siempre es muy satisfactorio leerlo, aunque este libro no lo he leído, pero lo tengo aquí, en mi pila de cabecera. Nos vamos a las novelas negras. Aquí tenemos 64, la editorial Salamandra, en su colección Noir y en un formato un poco más grande de lo habitual, nos presenta esta novela de Hideo Yokoyama, que es un autor japonés, evidentemente, que cuenta una historia en principio bastante tópica, la muerte de una niña que ha sido secuestrada y la no solución del caso, que mucho tiempo más tarde, por parte del tipo que siguió la investigación, es retomado cuando él está a punto de jubilarse y, bueno, pues vuelve otra vez al viejo enigma. El libro es extremadamente grueso para una novela negra, rebasa las 600 páginas en formato grande, ya digo, pero todo el mundo habla maravillas de esta novela, todo el mundo dice que es necesaria, que es la cumbre de la novela japonesa de investigación y que hay que leerla. Y yo, sinceramente, me fío bastante de los criterios de los seleccionadores de Salamandra Noir, porque lo hacen francamente bien. Entre otras cosas, acaban de presentarnos una vieja novela de William McIlvanney, Los papeles de Tony Bates. McIlvanney es un autor que había creado un personaje, Lilo, que protagonizó 3 novelas. Esta es una de ellas. Es cierto que no es la primera se titula Lilo, pero son novelas que se pueden leer independientemente y son muy buenas. La verdad es que es género negro, auténticamente negro. Es decir, aquí hay investigación policial, pero también hay muestra de cómo es la vida en los lugares donde se produce esa investigación. Si no habéis leído nunca a McIlvanney, probar con esta novela, que seguro que os entra el gusanillo. Y terminaríamos con 2 cómics muy recientes. Uno es El Reino Invisible, de G. Willow Wilson y Christian Ward. Christian Ward, por ejemplo, es el dibujante de una serie, una miniserie de 12 números de Rayo Negro, publicada hace un par de años. Y es un dibujante interesante, quizá no sea ni excesivamente clásico ni excesivamente rompedor, pero bueno, la verdad es que está muy bien para las historias que cuenta. Y lo que cuenta son 2 historias aparentemente desligadas de ciencia ficción. Por una parte tenemos a una novicia que entra en una orden de esas misteriosas para estar en el camino del Reino Invisible. En el camino es el título del primer volumen. Y por otra parte tenemos a la capitana de una nave espacial que descubre que hay algún mal rollo en el paquete que tiene que entregar, porque es una nave transportista de paquetes. Algo muy conocido ahora a nivel de tierra. Bueno, por su parte la novicia también descubre que hay alguna irregularidad en las cuentas de ese monasterio y las cosas acabarán confluyendo. Y terminamos con Transcrepuscular, que es una novela de Emilio Bueso. Emilio Bueso es un narrador excepcional en el mundo de la ciencia ficción española. Yo diría que literariamente es el mejor, y luego sus historias ya, pues oye, tienen su interés también, pero digamos que literariamente es muy bueno. Y esto alguien la ha titulado como una saga biopunk, es decir, hay una historia hecha en torno a relatos más o menos convencionales, pero están relacionados con la biología. Y el autor del libro es Jordi Pastor, que es un dibujante, como veis, excepcional en el manejo de los colores y en el trazo del dibujo. Y la verdad es que es la primera parte de una serie de la cual no está terminada la parte literaria, las novelas,
pero que parece que las plasmaciones gráficas van a ir rápidamente a ir acompañándoles. Es, yo creo, un buen libro que nos sirve muy bien para terminar este recorrido, este montón de libros que os hemos traído hoy. Ya digo, si os ha gustado la experiencia, decídnoslo y nosotros de vez en cuando recopilaremos libros y os los traeremos aquí, pues de esta manera, contándoos lo que sabemos de ellos. Hasta pronto.